Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Mi nombre es Lucas Fernández, me acompaña en la conducción mi compañera docente Soledad Bernabeu. En nombre de la Dirección Provincial de Educación Rural le damos la bienvenida al trayecto formativo ESI, Juego y Deporte como Derecho, Resolución Ministerial número 311/23, una línea de acción dentro de Fortalecer Secundaria, Plan de Fortalecimiento Trienal de la Educación Rural Ángela Peralta Pino, 2021-2023. Desde la Dirección Provincial de Educación Rural, Educación Física y equipo de ESI, atentos a las transformaciones normativas contenidas en la Ley de Educación Nacional número 26206/06, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral número 26150/06 y Diseño Curricular de Educación Secundaria, Resolución Ministerial número 2630/14, entendemos que la ESI cobra relevancia a la hora de pensar las propuestas didácticas generales y en particular la educación física. Situación que moviliza saberes y nociones sobre la que hemos construido nuestra trayectoria laboral, al tiempo que propicia la aparición de dudas, tensiones y también certeza que vamos a recuperar para ejercitar la pedagogía de la pregunta. Por ello es que cada clase y actividades de todo el trayecto se estructuran a partir de aquellos interrogantes que nos conectan con la curiosidad, la búsqueda constante, la comprensión, aprendizajes en conversación, como cualidades fundantes de prácticas escolares que gravitan en torno de la integralidad. La incorporación de la ESI en el cuerpo del diseño curricular de la educación secundaria orientada en Santa Fe reafirma la voluntad de garantizar derechos como políticas de Estado, que requieren de avanzar socialmente sosteniéndose escuelas que trabajen en pos de más y mejores condiciones para el acceso a información científica validada, que funcione como sostén de las construcciones identitarias locales, que reconozcan y respeten la diversidad constitutiva de la vida. Por todo esto, ESI, Juego y Deporte como Derecho, es una acción central de la línea Fortalecer Secundaria y se complementa con otras previstas en el Plan Trienal de Fortalecimiento a la Educación Rural, Ángela Peralta Pino, proponiendo diversas acciones centradas en el trabajo con ESI para la educación secundaria rural. Les paso ahora la palabra a mi compañera en la conducción, Soledad Bernabeu. Sole, estás muteado. ¿Ahora? ¿Escucha? Bueno. Estás muteada, Sole. Bueno, voy a continuar yo. Bueno, la idea es darle la bienvenida a nuestras autoridades
quienes inspiraron y habilitaron los recursos para la puesta en marcha de esta edición del curso Taller ESI, Juego y Deporte como Derecho. Con nosotros nos acompañan la directora provincial de Educación Rural, la profesora Carolina Tías, el director provincial de Educación Física, Alfredo Giancilli, y la coordinadora provincial de ESI, Ximena Frois. Y por supuesto, a nuestro expositor también le damos la bienvenida, el del día de hoy, Kurt Ludman. Aprovechando la presencia de las autoridades provinciales, le cedemos la palabra. Muchas gracias por acompañarnos en este primer encuentro. Les ofrecemos el espacio para inaugurar el curso Taller de ESI, Juego y Deporte como Derecho. A la directora provincial de Educación Rural, profesora Carolina Tías. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por estar conectados. Estamos, la verdad, muy entusiasmados por la gran convocatoria que tuvo este trayecto formativo. Muchos docentes se inscribieron. Esta convocatoria en principio estuvo pensada para docentes de escuelas secundarias rurales, pero bueno, siempre las convocatorias se abren para otros docentes de otras modalidades, así que celebramos la gran cantidad de docentes que se inscribieron y también los que hoy están participando conectados, que los estamos viendo por YouTube, que están saludando desde distintos parajes y lugares de centros educativos, de escuelas secundarias, así que, bueno, muy contentos. Esta propuesta que pensamos, este trayecto que pensamos, lo hacemos desde un trabajo que ya de manera articulada veníamos haciendo con Ximena Frois, que es la coordinadora de ESI, y con Alfredo Giancilli, que es el director provincial de Educación Física. Nosotros ya veníamos teniendo acciones en el territorio en torno a esta temática y bueno, confluimos en esta propuesta, que es una propuesta que en principio es un derecho de los docentes poder formarse de manera gratuita, de manera continua, poder propiciar desde el Ministerio espacios donde puedan conversar, donde puedan reflexionar acerca de sus propuestas formativas o de los fundamentos políticos y pedagógicos que dan a sus propuestas formativas. Nosotros pensamos que estos docentes de escuelas secundarias se encuentran cada día en las escuelas secundarias con los jóvenes, con los adolescentes, a los cuales pretendemos formar desde un paradigma del derecho, desde un paradigma del cuidado, del respeto, de la soberanía de sus propios cuerpos, o pensando también lo lúdico como un derecho que trasciende las edades. Entonces, desde ese lugar y desde el lugar que reposiciona siempre a la escuela como un espacio donde se pueden otorgar nuevos sentidos, donde se puede construir nuevas subjetividades, es que pensamos este trayecto y también acompañamos a las políticas que desde el Ministerio de Educación se vienen trabajando, que tienen que ver con transformaciones y miradas que ponen a la escuela secundaria en una revisión constante. La propuesta desde este ministerio es pensar en una secundaria de avanzada y desde ese lugar también es que la escuela tiene que ser un espacio que se repiense, que repiense las representaciones, las naturalizaciones, los posicionamientos que tiene. Y bueno, desde allí es que nosotros proponemos este trayecto, que esperemos sea potente, les guste, lo puedan aprovechar. Al mismo tiempo también abrimos el espacio para la conversación y invitamos a quienes están conectados que desde el chat de YouTube puedan ir realizando las preguntas en el momento que le cedamos la palabra a Kurt. Y bueno, le dejo la palabra a mis compañeros que son autoridades también y que son parte que han trabajado muy mucho en la construcción de esta propuesta, a Xime y a Alfredo Giancilli. Bueno, claro, agarro la posta yo. Bienvenidos a todos, todas y todes. La verdad que es un desafío muy importante para la Dirección Provincial de Educación Física este tipo de trayectoria. Lo venimos charlando con la Dirección Provincial de Educación Rural, con Ximena, ya desde el año pasado hemos participado en varios conversatorios.
porque nosotros desde nuestro lugar creemos y consideramos que la educación física son nuevos modos de aprender, nuevos modos de pensar, de hacer, de ser y estar. Estamos trabajando con el cuerpo y por ahí venimos muy resistidos en muchas cuestiones, y por eso valoro muchísimo y acompañarlo a Kurt en esta trayectoria, en escucharlo, en ir aprendiendo e incorporando conceptos nuevos. Y por eso, desde el primer momento que hablamos con Ximena y que hablé con vos, Caro, eres de una dimensión afectiva, sentimental y de mucho conocimiento, todo lo que vamos a estar incorporando en estas 3 trayectorias. Así que dame la bienvenida a todos los profes de educación física, a los que no son, y estamos aquí para escuchar la voz de Kurt, para ir aprendiendo juntos este momento tan importante que es este primer trayecto que estamos teniendo. Gracias. Bueno, ¿quién sigue? ¿Sigo yo o...? No, saludo, Kurt, no robo más tiempo, porque no. Como dijo Alfredo, me parece que bueno, lo primero agradecerte tu presencia y haber participado de esta dinámica, de esta propuesta de taller y de formación. Mucho dijo ya Caro Atías y también Alfredo con respecto a esta historia que venimos construyendo. Y no quiero redundar en esto, ¿no? En todo lo que significa el esfuerzo de las direcciones, del conjunto de la docencia santafesina, que en la dinámica, en el juego cotidiano pide gancho, toma aire, cambia el aire, ¿no? Para poder repensar en conjunto, pensar con lesotres, cómo podemos transformar nuestras prácticas para que se dé todo esto que planteaba Caro. Yo lo que quiero señalar como marco, porque justamente es la ESI la potenciadora, no digo que sea la razón, sino la potenciadora de estas pedagogías críticas, que desde hace un tiempo, no poco, la educación sexual integral es una política federal que ya tiene 17 años. El 4 de octubre se van a cumplir 17 años de que el 4 de octubre del 2006, con la mayoría del Senado, porque eran 55 votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención, se hizo ley la educación sexual integral, que es nada más ni nada menos, y ya tomo el título de nuestra propuesta, que es la garantía del derecho a conocer sobre sexualidad, conocer nuestros derechos sexuales. Desde allí a esta parte hemos hecho despliegues en todos los ámbitos, en esto que nos une con la educación física, que es replantear este dispositivo de disciplinamiento que fundamentó la escuela moderna, digamos, ¿no? Y las prácticas de la modernidad, sobre el control de nuestros cuerpos, el disciplinamiento de nuestros cuerpos y deseos. Y desde allí ha habido una renovación donde la educación física ya tenía una historia que estaba interpelando estas prácticas, ¿no es cierto? Pero que la ESI vino a revitalizar y a poner en agenda permanentemente. Una agenda hoy que no solo la ponen al día la docencia con esta demanda de formación, como dijo Caro, que es un derecho y una garantía, sino que además la revitalizan cotidianamente las demandas de la comunidad en general, porque la ESI se ha transformado en una herramienta de transformación de la comunidad en general, y también del estudiantado, fundamentalmente del estudiantado, porque, bueno, quienes trabajamos en estos ámbitos, la educación, el deporte, el juego lindo, el juego que nos invita a todos, a todes, a todas a participar, es el que alentamos desde la educación y desde estos lugares, es justamente para cambiar ese futuro, y porque estamos en conversación con estas niñeces y adolescencias que hoy nos miran y nos miran sabiendo que cumplimos un rol, que debemos ser parte de esta transformación, pero que es un mundo que seguramente van a vivir más ellos que nosotros. Entonces, digo, acá hay una responsabilidad privilegiada de la educación pública y es lo que estamos cumpliendo en parte hoy. Hay una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo abrimos el juego? ¿Cómo hacemos que este juego, después de 40 años de democracia ininterrumpida, siga sosteniéndose, digamos, ¿no? Y ya no solo en la retórica de las elecciones, de quiénes son los candidatos o quiénes son el gobierno, sino de cómo hacemos políticas públicas más profundas, como viene siendo la ESI en ampliación de derechos, de la participación activa de la ciudadanía en la construcción de este juego que involucre la diversidad,
que es en definitiva lo que nos garantiza la riqueza del juego lindo. Bueno, yo de esto no hablo porque sí, hablo porque te he leído, Kurt, porque me gusta mucho tu manera de ir a la conquista de ese juego que ha sido en ciertos sectores o en pequeñas cuotas capturado, ¿no? De no poder poner todo el placer y el deseo y los sueños que tenemos en el juego. Y cómo recuperarlo. Así que, bueno, desde la ESI creo que además se abre toda una posibilidad en los próximos encuentros. Señalo que el 22 de agosto va a ser el próximo, que va a tener que ver específicamente con la ESI y con la didáctica de la ESI en la educación física, pero que iremos desandando en los trayectos en los módulos. Infinitamente feliz y agradecida de que estés, Kurt, y a mis compañeras y compañeros del equipo del Ministerio por hacer, quienes estamos acá ponemos hoy la cara, pero hay un montón en cada equipo de gente trabajando para que estos gestos, estos deseos, estas ganas sean realidad. Es un juego entre todos, es un juego colectivo, y por eso la insistencia en el agradecimiento a todos. Y a la gente que hoy nos acompaña y que nos seguirá acompañando, porque esta conferencia, esta propuesta de conversatorio de hoy, se va a seguir integrando al desarrollo de los módulos. Así que el que no lo pudo ver hoy, lo va a poder seguir viendo en otro momento, en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Con respecto a la organización del taller, hemos organizado una red virtual que propone 3 encuentros con invitados que abordarán diferentes ejes, donde hay una evaluación autoasistida, donde se participará de foros, de las conferencias de los invitados. También se acreditará esta participación mediante la participación durante el trayecto en los foros, como así también esta evaluación autoasistida. Para darle la presentación a Kurt, voy a hacer un poco referencia a su biografía. Kurt Lundman nació en Rosario en el año 1976. Desde muy chico ingresó a practicar fútbol en el club Newell's Old Boys de Rosario, donde participó del proceso de formación desde los 5 años hasta llegar a Primera División. Representó a la selección argentina sub-17 en el Mundial de Japón de 1993. Desde el 2000 al 2009 compartió talleres de fútbol en algunos barrios populares de la ciudad. En el 2010 cursó el primer año de la Escuela de Artes Urbanas. Desde el 2013 al 2015 dio un taller de juego destinados a internos de la colonia psiquiátrica de Oliveros. Escritor autogestivo, que tuvo la oportunidad de sacar 4 libros: El agua y el pez en el año 2015, Semillas para barriletes en el 2017, Vientos que juegan con fuego 2019, Arco Sur 2020, colaborador en el periódico Página 12 y El Eslabón, es papá de Juan y de Francisca, así que bueno, lo escuchamos a Kurt Lundman muy atentamente. Bueno, hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Para mí es un placer y un orgullo poder hoy estar acá compartiendo la palabra que no es mía, palabra que es de un montón de gente que se fue construyendo en el tiempo y gente que le interesaba pensar el deporte al servicio de nuestras infancias. Entonces fuimos haciéndonos un montón de preguntas. Yo quiero dejar en claro primero que estoy recontra agradecido por esta oportunidad. La idea es que de alguna manera, más allá de que yo pueda desarrollar lo que tengo para desarrollar, que tengo acá anotado un montón de cosas, que pueda haber ese ida y vuelta también y que entre todos, todas, todes podamos armar algún bosquejo de rompecabezas. Bueno, yo quería señalar algo que a este grupo de compañeros nos había empezado a hacer latir la cabeza, que es la preocupación porque en los clubes, en la gran mayoría de clubes, yo vengo de Rosario, se había cambiado el afiche en enero
el afichito que está en la puerta de los clubes. En mi época, cuando yo era más pibe y mi vieja me acompañó para poder empezar a jugar, el afiche era muy claro. Se inscriben pibes y pibas. Bueno, en aquella época no había lugar para las pibas. Entonces se inscriben pibes de 5 a 12 años para poder practicar el deporte. Ese afiche que en aquel momento estaba en la puerta de los clubes, solía ser en enero, porque arrancaba el año, se cambió y cambió una sola palabra. En lugar de se inscriben, aparece la palabra se prueban. Entonces, cuando nos preguntábamos qué pasó, que de aquel formato donde para poder jugar solamente bastaba con llegar, dar tus datos e inscribirte, ahora hay una prueba previa. ¿Y qué pasó con esa posibilidad y ese derecho de poder jugar? ¿En qué quedó y cómo se fue cerrando para que solamente algunos pocos o algunas pocas en la actualidad, ahora sí se incluye a las pibas, sean parte de una preselección para poder habitar el escenario del juego? Una de las respuestas que se nos venía encima era que como espectadores, espectadoras, estamos mirando la alta competencia y somos incluso hinchas de la alta competencia, somos hinchas de algunos clubes, estamos mirando mayoritariamente el fútbol, que es uno de los deportes más populares, estamos atravesados por esa cultura futbolera. Y lo que está sucediendo hace un tiempo, la alta competencia, es algo particular. Nosotros tomamos las estadísticas de los últimos 10 años del torneo local, ese que vemos que juega River, Boca, Newell's, San Lorenzo, Central, Racing, bla, 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 bla. El último torneo más o menos prolijito, que fue antes de la pandemia, porque después la pandemia vino y rompió todo, desestructuró todo, pero también se podía tomar el del año pasado. De 26 equipos, de 26 directores técnicos que arrancaron la primera fecha, arrancaron dirigiendo, terminaron solamente 3. Hubo 23 despidos. Ese dato, que parece que ya es medio lacerante, pero que tiene que ver con la alta competencia, con acuerdos entre adultos, con acuerdos entre profesionales, ya lo que marca es una tendencia a buscar solamente la victoria dentro del deporte, que bueno, que en este caso es el fútbol, pero también se puede traducir al básquet, al vóley, al hockey o a cualquier disciplina colectiva o individual que compita a algo, que esté en el marco de la competencia. La gran mayoría de los clubes que nosotros vemos en los barrios están participando de una competencia y están guiados por una lógica que busca, entre muchas otras cosas, ganar, pero que el objetivo ganar toma un protagonismo muchísimo más grande y prioritario que el resto de los objetivos. Entonces a lo que lleva esto es a que si yo quiero llegar con mi hijo, mi hija, mi hije, a querer que practique ese deporte, se le toma una prueba. Entonces, el gurí, la gurisa, tiene que estar a la altura de nosotros, los profes, y tiene que ser efectiva, equivocarse lo menos posible, porque hay un objetivo que pulsa con fuerza, que es el objetivo de la victoria. En un deporte donde el error, como cualquiera de todos los deportes, es vital, porque es parte de ese aprendizaje físico, se está vedando y se está acotando y se está tratando de impedir, porque eso me aleja del objetivo, en este caso más grandote, que es el objetivo de la victoria. Cuando hablábamos con algunos profes que están al frente de los grupos que compiten, de cualquier disciplina, insisto, tuvimos la oportunidad de hablar con muchos y muchas de acá de Rosario, apareció un dato que no es menor.
que es que el profe también va a ser hablado, su capacidad va a ser hablado por qué tan alto salga en la tabla. Yo también soy papá de Juan y de Francisca, o sea que si el profe que dirige a mis hijos hace un laburo pedagógico re lindo, antes Jimena hablaba del fútbol lindo, del deporte lindo, del juego lindo, y voy a ir a ese concepto, porque a mí me hizo un ruido alucinante, desde la caracterización que cada uno tenga de lo que implica el juego lindo. Hace un laburo pedagógico interesantísimo, pero en el marco de la competencia sale abajo de todo, yo como papá voy a comentar, che, este profe o esta profe le falta algo, no les termina de enseñar bien a nuestros hijos. Porque lo voy a medir por la tabla de posiciones. Ese detalle está dentro nuestro, de alguna manera. Es el mismo detalle que trae aparejado el comentario cada vez que vuelven de jugar a algo, de la pregunta, ¿y cómo salieron? Entonces ubico al resultado en un lugar de importancia y de protagonismo que pareciera que habla y narra por lo sucedido dentro de la cancha. Y ganamos. Como papá me quedo tranquilo. Ah, qué bueno. Y hoy perdimos. Qué garrón. Yo estoy hablando de mí y mis comentarios, ¿no? Estoy chipeado desde ahí. Antes Sole contaba que yo fui formado en una estructura deportiva que se llama Newell's Old Boys de acá de Rosario, donde la búsqueda más importante, incluso en mi edad temprana, fue la búsqueda de la efectividad y de ganar. Construí mi identidad en base a eso. Y en base a eso fui sorteando obstáculos y haciendo pruebas, y cada fin de semana era una prueba, para ver si yo revalidaba mi titularidad dentro de la cancha. Entonces, vuelvo al inicio. Del primer formato que crearon nuestros abuelos y bisabuelos de lo que era el potrero, en este caso del fútbol, donde estaban habilitados para poder jugar todos los que se acercaran, y era un esquema lúdico tremendamente inclusivo, no totalmente inclusivo, porque las mujeres no jugaban en esa época. Pero se puede decir que para la época era tremendamente inclusivo, porque no dejaba a nadie afuera. Si yo me acercaba al potrero y estaban jugando 6 contra 6 y había uno de los equipos que iba perdiendo, yo me acomodaba para el que iba perdiendo. Si venían 2 más, se acomodaban del otro lado. Si llegaban 6 de golpe, se jugaba 2 goles. Constantemente había un sentido común en base a que juguemos todos los que nos acercáramos. Nunca nadie se hubiese permitido, en el marco de un potrero, y nombro el potrero porque es uno de los marcos lúdicos más buscados en Europa. En Europa le hacen la veña a los deportistas que llegan con potrero. ¿Qué quiere decir llegar con potrero? Llegar con un montón de horas de vuelo, de juego, que es lo que nos pasaba. Nosotros jugábamos 8 horas en el potrero. Llegaba un momento que terminábamos de jugar porque la luz caía y ya no veíamos. Entonces, ese potrero como mínimo tenía 2 ejes que a mí me gustaría resaltar. Tenía tiempo. O sea, que eso que no me salía dentro de ese escenario lúdico, yo tenía tiempo para conquistarlo, mucho tiempo. No era una tragedia el error, era una novedad. Me anunciaba eso, ese desafío, me desafiaba. Y mi pertenencia y mi permanencia dentro de la cancha, de ese límite lúdico, no lo daba la cantidad de errores que yo tuviera. Eso estaba garantizado. Eso era un potrero. Entonces, de aquel esquema lúdico que inventaron nuestros bisabuelos casi de manera desde el sentido común, llegamos al día de hoy donde cada vez más clubes, cada vez más disciplinas, en barrios populares en general, consideran que un niño, niñe, para poder participar y estar adentro de la cancha, jugar el juego que sea, en el marco de una competencia, tiene que rendir una prueba para ver si es tan bueno como el profe siente que debe ser.
Entonces ahí lo que sucedió fue que se redujeron un montón, entre otras cosas que ahora vamos a ir desarrollando, y se avasallaron los derechos de los pibes y pibas que quieren, que por derecho, poder habitar y empezar a descubrir, porque para eso uno se acerca a un juego, empezar a descubrir todos los misterios que tienen los juegos en sus tripas. También las corporalidades. Quiero saber y quiero empezar a tejer un vínculo con mi cuerpo. Y quiero saber cuáles son mis límites y mis potencialidades mediante el vehículo del juego. Bueno, hoy no se va a poder. Y mañana menos, por cómo viene la cosa a nivel estadística. Entonces yo festejo que esté habilitado este espacio tan sensible y tan determinante como es estar rodeado de profes rurales en este caso, porque aparte del respeto que tengo ya con ese rol, me parece tremendamente determinante para esta transformación cultural, deportiva, simbólica, para poder abrir la cancha de una vez por todas para que ningún piba quede por fuera y sea evaluado ni desde su corporalidad, ni desde sus gustos sexuales, ni desde sus movimientos y efectividad dentro del campo de juego, que ahí yo después me voy a detener, porque hay un error para mí conceptual de lo que uno cree que es jugar bien a algo, en este caso al fútbol, que es el lugar, el laboratorio donde yo más exploré. Jugar bien al fútbol, cuando uno comenta a los bordes, che, este juega bien, esta juega bien, está directamente vinculado a la ductilidad que tenga con la pelota y al poco margen de error que tenga. Eso para los que venimos y miramos hace muchísimo tiempo el deporte, jugar bien es eso. Y es un error, a mi gusto, conceptual, o es una manera de mirar que se fue instalando con el tiempo, que la fueron instalando con el tiempo de manera avasallante, que en lo que termina es que creamos que hay pibes y pibas que nacen para algo y hay otros y otras que no. Hace poquito, y cierro con esto para abrir juego a la palabra o a las preguntas que haya, en Canal Encuentro habló una neuróloga de Florencio Varela, le hicieron un reportaje. Ella de manera muy amorosa y clara dijo que se reía mucho cada vez que escuchaba a nosotros, los papás, la mamá, que hablábamos de nuestros hijos, o algún docente o alguna referente de alguna institución que hablaba de esta piba o este pibe sirve para esto, y hablaba del sirve para esto, y me parece que va por otro lado, decía ella, la neuróloga, que solamente está comprobado que hemos explorado entre el 9 y el 10% de nuestras capacidades cerebrales en este caso. O sea que hay todo un mar, un universo que desconocemos incluso de nosotros mismos y etiquetamos, sentenciamos en base a modos preestablecidos a nuestros pibes y a nuestras pibas cuando quieren acercarse a descubrir si incluso tienen esa posibilidad de estar dentro, pero ya hemos construido como sociedad un filtro que nos garantice que ese pibe y piba que va a entrar a la cancha se equivoque lo menos posible y esté bajo ese sistema de presión. Bueno, yo creo que como introducción a lo que tenía ganas de decir, creo que pude hacerlo. Estás muteada, Sole. No sé si Sole tiene problemas otra vez con el sonido, ¿sí? Por ahí paso a leer algunas preguntas. Aprovecho también la posibilidad de decirles a los compañeros y compañeras docentes que nos están acompañando que pueden hacer las preguntas a través del YouTube. Nosotros vamos a estar leyendo. Hay muchas afirmaciones con respecto a lo que estás diciendo, Kurt. Por ejemplo, Ori Mazzoni dice, y particularmente en el fútbol,
de recreativo quedó muy poco, dice. Después también Hola. Ori Mazzoni, ahí se te escucha, Sole, ¿sí? Ay, gracias. Dice, Gracias, Lucas. dice, se busca el resultado y no el disfrute del niño, principalmente en clubes, dice que enfocan niñes como futuros jugadores de elite, ¿sí? Creo que también hay una pregunta por ahí, Sole, no sé si... Sí, son elogios, como leía Lucas, por eso hacer hincapié en lugares donde nosotros, los docentes, estemos cercanos a todos los niños, no solo desde la actividad, sino una empatía efectiva y conocimiento real de su contexto. María del Carmen Suárez, maravilloso poder revisar con estos lentes inclusivos las lógicas deportivas. ¿Será posible cambiar ese chip de quiénes sirven y quiénes no? Revalorizar el juego, que tanto preponemos en el nivel inicial. A ver, vamos a seguir leyendo. Solo de construirse y animarse a hacerlo es lo que nos permitirá cambiar el rumbo. Juego planteado desde lo sociomotor también nos dicen. Perdón, hago un paréntesis, Sole, para que no se me escape. Sí. Hay una compañera que se llama Lucrecia Sabadotto que exploró muchísimo y yo voy a ir hasta la puerta de este concepto que dijiste, lo sociomotor, para tomar apenitas, para que la puedan continuar por la vida de ella, que sí exploró y tiene muy en claro esto. Ella es gimnasta y ex gimnasta y ahora está trabajando más desde lo somático. Y lo que ella me aportó, nos aportó a los que veníamos pensando en deporte, que esa limitación a la hora de cuando el objetivo ganar se instala, lo que empieza a haber es una rigidez física, porque empieza a haber el estrés y el temor de poder equivocarnos. Entonces, cuando uno pasa por un lugar donde están compitiendo niños, niñas y niñas, si uno puede apenitas leer el lenguaje corporal, nos vamos a dar cuenta que hay, incluso en la cara, hay una tensión y una seriedad, como que hay algo demasiado serio para lo que debería ser el marco lúdico. Y lo que ella decía y hablaba, y retomo una de las palabras que dijo Jimena cuando arrancó a hablar, del disciplinamiento físico, en este caso el disciplinamiento motor que hay, nos enseñaron a cumplir dentro de la cancha. Entonces, de toda la multivariedad de posibilidades que hay, una vez que uno está habitando un escenario deportivo, nos enseñaron a solamente reproducir la que ya sabemos y la que va a terminar en buen puerto, como se dice entre comillas. O sea, la que va a evitar el error. Eso que hace, aquieta y le va quitando fuerzas hasta dejarla rígida a la creatividad y a la improvisación. Entonces ahí aparece ese disciplinamiento motor, incluso desde lo físico, uno hace movimientos, me ha pasado a mí, que son muy limitados, porque en realidad agarro rutas y resuelvo de ciertas maneras preestablecidas, porque eso es lo que se me pide. Entonces me pareció ese detalle que tiraste, Sole, me pareció alucinante para continuarlo de ahí. Lucrecia Sabadotto está explorando todo lo que es la niña de lo motor, porque ella ahora se dedicó a laburar más desde lo somático. Y me parece en mí, por ejemplo, novedoso, y estoy mirando mi historia desde ahí ahora. Ahora entiendo cómo mi cuerpo en el devenir del tiempo, que uno creería que a medida que va jugando en primera división, ponele, empieza a explotar todas las cualidades o cada vez se va a enriquecer de más herramientas, dentro de lo que es la alta competencia uno empieza a rigidizarse, si es que existe esa palabra, y a limitar la posibilidad creativa para empezar a resolver esas situaciones que nos plantea el juego, porque en realidad lo que se me pide no es que yo sea creativo, ni que ante
un conflicto pueda desenvolverme de manera, no sé, instintiva, sino lo que se me pide es que sea mecánico para que el error no aparezca. Bueno, nada, quería agregar ese paréntesis porque si no se me pasaba de largo y me parece interesante para eso, para linkear a la Lucre Sabadotto, que es una compañera que labura re lindo esos ejes y otros más. Te sigo dando elogios. No, ya sé que ya tenemos feeling con la gente, nos queremos un montón. Quiero Bueno, que te tire leo las otro preguntas. comentario. La formación docente debe llegar a los clubes. Un grave problema es que muchos profesores de clubes no son docentes. ¿Qué opinas sobre eso? Está re buena la pregunta. Yo siento que muchas veces a mí me ha tocado escuchar a mamás que tenían un nivel de claridad, a mi gusto, de lo que debía ser el marco lúdico dentro de una cancha, muy distinto a profes o papás que estaban muy acostumbrados a ver el juego y el formato deportivo ya desde esa estructuración. Entonces la formación muchas veces, en ese caso, no sé si decía mucho, y ahora voy a tratar de ser más claro. He escuchado a madres que decían, ¿por qué no ponen a los nenes que están sentados en el banco? Es una crueldad. Y eso me parece de una claridad lúdica que muchas veces quienes nos formamos técnicamente, no tanto en lo pedagógico, sino en el deporte en sí, y pareciera que somos los que sabemos de fútbol en este caso, podemos cometer atrocidades en nombre de la búsqueda de la victoria o en nombre de la verdad deportiva. Entonces yo siento, y ahí voy a Paulo Freire, cuando dice que, a ver, seguramente lo cite mal, pero que la construcción del conocimiento no es traducir saberes o meter saberes, sino crear las condiciones para que esos saberes puedan producirse. Y muchas veces esa mirada de garantizar a cada pibe y a cada piba su tiempo igual al de los otros dentro de un escenario lúdico, me parece que es vital, mucho más vital que enseñar a ser ejecutivos dentro de la cancha o habilitar técnicas más específicas para desarrollar el juego. Digo, hoy día, viendo esta crisis lúdica que hay, me parece mucho más importante. Igual estoy pecando, a mi gusto no me termina de cerrar lo que digo porque todo es importante, pero si vos me preguntás ahora, yo lo primero que garantizaría es el tiempo para todos los pibes y pibas dentro de la cancha. Entonces, la lógica de esa mamá que dice, sin saber tanto técnicamente de fútbol, che, ¿por qué hay nenes que entran o nenas que entran y juegan de los 45, 50 minutos que dura un partido, juegan 40 y hay otros que entran 5 minutos? ¿Cómo van a hacer eso? Entonces, después termina el año y esos pequeños pibes y pibas que fueron suplentes, que se les llama suplentes técnicamente, la síntesis a la que llegamos los adultos es, y no tiene un desarrollo tan potente como estos otros chicos. O sea, le dimos el objeto y el espacio para que juegue, se lo reducimos en un 10%, o sea, los otros jugaron un 90% y ellos jugaron un 10%, y lo que le pedimos es que tengan una evolución igual o mayor a los que estuvieron en campo mucho más tiempo. Le vedamos la posibilidad del tiempo para que exploren y se enriquezcan y vayan construyéndose herramientas, pero sí hacemos una sentencia al final de año diciendo hay algunos que nacieron para esto y a otros les cuesta más. Pero coincido plenamente, y quiero aclararlo, que la formación me parece vital. Muchas veces las formaciones están atravesadas de una mirada de superestructuras que es liberal o es capitalista, entonces tampoco te garantiza que uno que está hiper formado pueda acompañar un proceso amoroso
para nuestra infancia dentro de la cancha. Y muchas veces alguien que no tiene el primer año terminado está mirando desde un lugar mucho más claro, porque lo que pone por delante es el desarrollo personal y emocional de ese infante. Perfecto, que también pasa también por las instituciones de los clubes, como por ejemplo. Hay que ver cuál es el objetivo. Si llegar a ser un club competitivo, que por eso van a contratar docentes o profesores, en realidad no docentes, o técnicos, en todo caso, para llegar a un cierto determinado, en la liga, por ejemplo, de básquet, te digo, y no que el chico pueda desarrollar sus habilidades dentro de toda la formación. Totalmente. Y muchas veces esos clubes que están haciendo magia en contexto de deterioro nacional, institucional, con los recursos que tienen, se le hace muy difícil contratar a un profe y terminan siendo los papás y las mamás los que salen a cuidar y a garantizar que todos los fines de semana ese grupo de pibes y pibas tenga un lugar de pertenencia, que no es menor tampoco. Entonces, hoy vamos a hilar fino más en lo metodológico, pero aún así muchas veces ya garantizar un espacio para 10, 12 pibes o pibas en el marco de una competencia ya es un triunfo. Después podemos ir por más y decir, bueno, a ver, ahora de qué manera podemos ir hilando más fino para que todo ese volumen de pibe y piba que vinieron a querer anotarse en principio de año y quedaron por fuera, en este caso en una Santa Fe acechada y golpeada por el narcotráfico, ¿cómo podemos hacer para, en este diagnóstico, que toda esa pibada esté adentro? Bueno, vamos a tener que desencillar una mirada que nos enseñaron que excluye constantemente este sistema de creencias. Es el mismo sistema de creencias que cuando vemos el cuerpo de una piba que se parece a Pampita, decimos que es hermosa. Y es el mismo sistema de creencias que cuando una piba no se ajusta a las medidas que nos enseñó Tinelli durante 20 años, que tiene que tener un cuerpo bello, la caracterización que hacemos es que es fea mina. Entonces hay un sistema de creencias que está atado a mi gusto y que en la disciplina que uno tire reina, donde excluye a la gran mayoría, se para en una verdad, en este caso dentro del deporte es el triunfo, es la verdad. Si no, ¿para qué te vas a meter a jugar a algo? Como si todo lo que hay por fuera de ese objetivo hiciera agua fuera de segunda mano. Y en las corporalidades, ciertas hegemonías estéticas donde esto es la belleza. Entonces, la gran mayoría quedamos por fuera. Entonces, para mí, una de las puntas de esta que vos dijiste, que es de qué manera nos acechamos y vamos a esas verdades que nos enseñaron de manera amorosa, tampoco darnos con el látigo, pero para ir desencillando o poniendo en discusión, a ver qué tan verdades son esas, o qué tan verdad es esa perspectiva en el contexto de mi barrio. Porque en mi realidad esto debe ser una verdad y yo tengo que buscar el triunfo. Si tengo toda la pibada acechada, vivo en un barrio popular y tengo casi toda la pibada acechada por el narcotráfico. Entonces mi objetivo en este espacio, ¿qué me importa ganar? Mi objetivo también me gusta ganar y me gusta ganar a todo, pero mi objetivo tiene que arrancar por otro lado, porque mi territorio me pide y me implora un objetivo determinado, que no tiene nada que ver con entrar a ganar. Eso va a contrapelo porque me deja la gran mayoría afuera. Sí, bueno, en base a lo que estás diciendo, Claudia Montini, uno de sus comentarios puso: coincido totalmente con lo que decís, Kurt. Plantear como objetivo principal la victoria fagocitó el disfrute que daba el potrero. El error es posibilidad de aprendizaje. Otro, es verdad que el trabajo es en conjunto, pero estoy convencida de que el pequeño o gran cambio lo podemos lograr los docentes. Empatía, cercanía, comunicación son algunas de las claves. Otro comentario de Alejandro Arias: no es jugar para ganar o para ser mejor que el otro. Esta frase hecha depende casi siempre
del ámbito laboral donde se desempeña el profesor o entrenador, sería bueno cambiar el enfoque. Te leo diferentes comentarios, ¿no? Sí, está buenísimo porque estás tirando también la sustancia en ese comentario aparece una sustancia y un direccionamiento. Vos cuando quieras. No, dale. Se deberían generar vínculos reales, colaborativos y afectivos entre los clubes y las escuelas. Ese es un buen punto para mí. María Eugenia Quiroga, ¿cómo hacemos para cambiar si todo o la mayoría de lo que se propone es competencia? Ahí vamos a hacer un parate. ¿Te parece, Sole? Bien. Dale. Porque es muy angustiante ese cómo hacemos para cambiar, y es cierto, y en todos los lugares donde salgo a compartir o problematizar estos ejes aparece eso. Bueno, pero ¿cómo hacemos si nosotros como club o como comuna, que somos parte, la otra vez fui a Chavás, como comuna que participamos tanto en el vóley, en el fútbol, en el hockey, como participamos en el marco de una coordinación donde aparecen todas las otras comunas y todos los otros clubes, ¿cómo hacemos para cambiar si lo que se está buscando a nivel general es otra cosa? ¿Qué es esto? A ver cómo construimos prestigio en base a la victoria. Y es muy angustiante porque lo que contaban, es cierto, es que cuando uno está en el marco de una competencia, vamos a instalarlo en el marco de una competencia y no de una institución pedagógica como es la escuela, que ya ahí incluso sería mucho más sencillo, porque uno lo que anula son esos bordes competitivos, que es salir a competir con otro y tener que medirte con otro por fuera. Por eso en el marco de la competencia muchas veces, bueno, como club nosotros tomamos este eje y hacemos de la multiplicidad de objetivos un cronograma, ¿no? Es re importante salir a ganar, es re importante aprender a perder, es re importante equivocarse, porque eso me da data, es re importante que los pibes y las pibas aprendan a improvisar, es re importante el orden, que aprendan a ser ordenados y ordenadas dentro del escenario, porque todos los objetivos que nos fueron escondiendo, que se esconden detrás de la victoria, son 1.000.000 y son todos importantísimos. ¿Cómo hacemos si después vamos y nos medimos con el club o la comuna de al lado y volvemos con una derrota estrepitosa? Suele ser el comentario. Y ahí es donde yo siento que hay que empezar a caminar despacio y en lugar de buscar la foto final que nos suele pedir un sistema cultural, deportivo, exitista, que nos dice, bueno, a ver, pero ¿cómo saliste este año? Bueno, pero ¿cómo terminaron en el torneo? Ir al proceso y a degustar todo un proceso, porque en el marco de un partido o en el marco de una competencia lo que se mueve es abismal y es un montón. El capitalismo nos dice, o pongámosle el nombre que quieran, nos dice, mira, todo lo que vos me vas a decir ahora me importa 3 pepinos, porque saliste último en la tabla o saliste antepenúltimo. Y nosotros, nosotras, nosotres, lo que vamos a hacer es reforzar ese hacia adentro y ver cuánto crecimos. Y ahí aparece, en el marco de un grupo de pibes y pibas, ¿te acordás que ese pibe no se podía vincular con otros porque en realidad era extremadamente agresivo? Bueno, pasaron los meses y tiene una conducta distinta y fue trabajando un montón de cosas y se aprendió incluso los nombres de otros pibes. Eso es un triunfo, porque el eje ya lo corrimos, ya no está en cómo terminamos saliendo. Eso es lo que nos proponen ellos. Bueno, a ver, ¿cómo saliste? Bueno, a ver cuántos pibes llegaron a primera de tu institución. Y nosotros lo que le vamos a ir a llevar y a poner la lupa, en realidad, es en el todo. ¿Te acordás que esa piba usaba solamente la mitad del cuerpo y no se permitía explorar la otra mitad porque no se aguantaba equivocarse? Bueno, fíjate hoy cómo empezó a jugar y se mira y se descubre como una integralidad. Entonces ahí aparecen las pequeñas victorias. Cuando uno descubre y empieza a dudar
de que hay un solo objetivo que es más importante que el resto, y empieza a poner ese objetivo, en lugar de correrlo a la par de la multiplicidad de objetivos que vayamos descubriendo a medida que estemos al frente de un taller, empieza a aparecer lo jugoso y lo tremendamente potente, y esto hablo de primera mano, cuando yo dejé de ver el deporte que jugaba desde una mirada de alta competencia, que era como mirar por una cerradura, y empecé a descubrir que el juego era enorme y que era la antesala de lo que la vida me iba a deparar allá afuera, me encontré con una satisfacción tan grande que cada vez que lo jugaba ni sabía cómo íbamos en el resultado. Estaba tomado por el juego y yo era el juego. Y cada tanto teníamos que chequear, que eso suele pasar en los potreros. Frenábamos y decíamos, che, ¿cómo vamos? Porque nos olvidamos de eso, porque estamos tomados por el juego. Porque hay algo mucho más importante que el cómo vamos, que está sucediendo ahí y me está llenando. Y es haber entrado a la cancha con una caja de herramientas, con poquitas herramientas, y abrirla al final del año y ver que tengo un montón. Ese es el triunfo que, a mi gusto, este sistema de creencias liberal no quiere que veamos. Bien, Kurt, te sigo leyendo otros comentarios. Bueno. Dice José, Claudia Montini, dice, coincido totalmente con lo que decís, Kurt, plantear como objetivo principal la victoria, ¿sí? El disfrute que daba el potrero, el error, es posibilidad de aprendizaje. Después Candela dice, el lugar clave es la escuela para lograr, por lo menos en los pueblos chicos y zona rural, porque no hay club donde no te van a recibir o realizar una prueba. Después Ori dice, es verdad que el trabajo es un conjunto, es en conjunto, pero estoy convencida de que el pequeño o gran cambio lo podemos lograr los docentes. Empatía, cercanía, comunicación son algunas de las claves. No es jugar para ganar o para ser mejor que el otro. Esta frase hecha depende casi siempre del ámbito laboral donde se desempeñe el profesor o entrenador. Sería bueno cambiar el enfoque, dice Alejandro. Y te quería leer también uno que estuvo más o menos más adelante, que decía Nerea, dice, siento que lo que dice Kurt es lo que cuestiono de los juegos santafesinos. Se siguen reproduciendo en ese programa la competencia. Buenísimo, Lucas. Sí, yo también siento que no es justo, no solamente pongamos que de esos 50 pibes que vinieron del barrio a querer jugar, nos quedamos con 11. ¿Por qué nos quedamos con 11? Porque van 7 titulares y 4 suplentes. Ese es el modelo de infancia de lo que podría ser el fútbol. Si uno lo traslada al vóley, es otro, aparecen 6 titulares y otra cantidad de suplentes, pero bueno, movámonos en esos parámetros y pongámosle el deporte que queramos y traduzcámoslo. Queda un volumen adentro y un pequeño volumen afuera, ¿no? Que serían los suplentes. Los que quedan adentro están sometidos todo el tiempo a la tensión de no tener que equivocarse, porque si no los va a esperar el banco de suplentes. Y en esa misma lógica, y recupero lo que dije al principio, está también sometido el profe, que pareciera que tiene que estar a la altura de la competencia y tiene que salir y volver con una victoria, y va a ser relatado su saber en base al resultado final. Es tremenda injusticia que un profe, con todas las herramientas que fue acumulando, yo como papá, después de un partido, al finalizar un torneo, lo juzgue por una tabla de posiciones. Al igual que a ese pibo o esa piba que está dentro de la cancha. Nos colocaron unos lentes ultra perversos que, por otro lado, a lo que anima es a la ceguera. Yo también quiero reparar en este concepto. Pareciera que también dejar jugar a los pibes y a las pibas que no son tan dúctiles
con el balón, sea en el deporte que sea, uno, aparte de garantizar ese espacio como un derecho, lo hace hasta de onda. Che, bueno, no seamos crueles, que jueguen, como si no tuvieran nada para aportar. Y ahí yo me quiero detener. Esos son los lentes liberales que nos instalan esa mirada diciéndonos, hacerle lugar de onda. Y no podemos ver que atrás de esas corporalidades, de esos movimientos, incluso atípicos a lo que estamos acostumbrados como miradores de ese deporte, hay una producción distinta, nueva, novedosa de esos pibes y esas pibas que están instalando una manera distinta de habitar la cancha. Que a nosotros no nos llene, no nos satisfaga porque fuimos fogoneados en una cultura deportiva que lo que buscamos es a Messi, y todo lo que no sea Messi nos aburre o creemos que no es parte de lo que debería ser el deporte, y hablo de ese tecnicismo, es desconocer que hay 1.000.000 de formas de habitar un escenario. Y yo voy a dar un ejemplo concreto para que se entienda más. Yo tuve la suerte de jugar con Pomelo Mateo. Pomelo Mateo era un futbolista que jugó en Newell's, tenía el flequillito así, corte taza hasta que se retiró, un pelazo rubio, un pelazo rubio así, toda una cosa que parecía, no sé, una locura. Ese Pomelo Mateo habitaba la cancha de un lugar que era muy distinto a lo que estaban acostumbrados los halagadores del buen fútbol. Él lo que hacía era el relevo de sus compañeros, silenciosamente. Incluso se sacaba la pelota de encima porque él había incorporado una creencia de que no servía con pelota. Yo se lo he escuchado a él. Es tremendo porque yo lo conozco desde que es chiquito y él cuando era chico tenía una habilidad con el objeto que después se ve que la fue soltando y le creyó algún profe que le dijo, mirá, vos no servís para esto, vos tenés que recuperar, a tal punto que se había entorpecido con el tiempo, con el balón. Les juro, es 2 años más chico que yo y yo lo vi durante toda mi infancia porque yo jugaba 2 categorías después. Y ese Pomelo Mateo que salía jugando con la 10 en la espalda, terminó jugando con la 5 y unos modos dentro de la cancha muy distintos a cuando arrancó. Abandonó esa caja de herramientas que había construido, que una de esas es la habilidad con el objeto, se ve que la tiró por la ventana. Le creyó a algún profe que le dijo, mira, vos no servís para esto. No importa, párrafo aparte, no iba a eso. Él, cada vez que un compañero tomaba la pelota acá, y trepaba la cancha, él iba y se ponía a sus espaldas y le cuidaba la espalda y hacía lo que se llama dentro del deporte el relevo. ¿Qué sucede cuando uno habita la cancha de esa manera? Es una manera muy poco brillosa, porque nunca termina en gol una jugada propia, pero te cuida las espaldas. Yo he jugado con él y yo me permitía dentro de la cancha, cada vez que jugaba con Pomelo Mateo y que sabía que lo tenía a mis espaldas, hacer cosas adentro de la cancha que no me permitía cuando no aparecía mi compañero hacerme el relevo. ¿A qué voy con esto? Ese compañero que no toca la pelota incluso mejora la performance que voy a desarrollar yo, solamente estando. Entonces, es ultra misterioso el juego y la multiplicidad de funciones. En esa época había periodistas deportivos que tildaban a Mateo como un jugador intrascendente. Porque esos periodistas deportivos lo único que miraban era quién la empujaba último. Para esos periodistas deportivos que miraban de estos lentes que venimos a interpelar, Manso o Germán Real, que eran los goleadores, eran más importantes dentro de una estructura que alguien que hacía los relevos. Para nosotros como compañeros, Pomelo Mateo era vital. Y esa pelota que terminaba en gol era parte de una construcción silenciosa y que casi ni era tocada esa pelota por un compañero que nos estaba cuidando las espaldas, nos mejoraba, nos relajaba y nos proponía, ustedes inventen que acá estoy yo. Entonces hay 1.000.000 de formas de habitar la cancha y hay 1.000.000 de pibes y pibas que están esperando poder plasmar su propia forma artesanal si tenemos tiempo y el coraje como docente de poder armar el marco lúdico y permitir
asombrarnos y que eso suceda. Y poder de a poco ir sacándonos los lentes que nos instalaron para que dentro de la cancha creamos que el goleador es más importante que aquel que se raspa para recuperar la pelota. Por eso hay un mercado que ampara eso. Por eso los goleadores valen 30 millones de euros y los marcadores de punta valen 30 paquetes de vela, diría mi viejo. Hay un mercado que nos dice, este es más importante y nosotros vamos a cotizar a este que se llama Messi. Pero Messi, sin el Dibu Martínez, hubiese sido otra la historia. Messi es porque es el Dibu Martínez. Y el Dibu Martínez es porque existe Messi. Y así la gran variedad de nombres que conformaron la selección nacional. Para poner un ejemplo y traducirlo al equipito del barrio. Entonces, desmontar esos lentes es poder aceptar que estamos mirando, cuando yo digo, qué bien juega ese chico, qué bien juega esa chica, de lo que estoy hablando es de mi limitación y mis gustos personales para poder darle valor a algo que en realidad me gusta a mí. Pero yo sentencio como una verdad técnica y digo, ese juega bien, esa juega bien. Lo mismo hacemos con la estética. Qué linda mina esa, mirá aquel chabón qué bueno que está. Desde paradigmas de belleza estructurado durante decenas de años, seguramente casi todos nos pongamos de acuerdo en ese comentario. Lo que está mal es no entender que hay una multiplicidad de gustos que se nos fue vedado y como humanos estamos caminando y mirando por el ojo de una cerradura. ¿Puedo seguir? Si no hay preguntas, sigo. No, te leo otros comentarios, Kurt. Bueno. María Eugenia dice, María Eugenia dice, ¿cómo hacemos para cambiar? Si toda la mayoría de lo que se propone es competencia, sí, ahí nombra otra vez los juegos santafesinos. Después también Pablo dice, siempre podemos trabajar en las escuelas con o sin recursos, con los condicionantes que tengan, siempre pasará en primer lugar por el compromiso y convencimiento del docente. Está bueno esto, porque me parece que este segundo comentario respondió el primero de cómo hacemos para cambiar. Cuando ahí el docente cierra las puertas de la afuera y dice, acá adentro mando yo, y las reglas que están instaladas a nivel cósmico quedan por fuera porque yo delineo este espacio lúdico y acá adentro mando yo, y aparece ese convencimiento, empieza a preparar el marco que decía Paulo Freire para que toda la producción de esos saberes empiecen a aflorar. Doy un pequeño ejemplo. Yo participé coordinando un taller en el barrio 23 de febrero, Rullón y Seguí, al fondo, atrás de Rullón y Seguí. Un barrio donde la violencia simbólica, estructural, un barrio dejado, tirado, donde pasaba un bondi cada tanto, o sea, ya golpeado por una violencia estatal, donde la violencia era como un lenguaje. Yo tenía a cargo 15 pibes. Casi todos se equivocaban dentro de la cancha todo el tiempo, todos. Pero había uno que se le recaía y se le caía encima y cada vez que se equivocaba lo trataban de burro y lo insultaban. Lo que hice yo al reconocer eso, que era como un chivo expiatorio él, Luca, armé el marco. Dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio. El que se equivoca sale. Bueno, está bueno. Se reentusiasmaron porque la cosa se había puesto más salvaje de lo que ellos estaban acostumbrados. Dije, bueno, vamos a hacer una cosa. El que se equivoca sale. Entraron a salir, terminaron todos fuera de la cancha. Entonces dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer con el error? ¿No juega nadie o empezamos de cero y empezamos a habilitarnos que nos equivoquemos? Dentro de ese grupo había pibes que tenían una autoridad, se habían construido una autoridad distinta y donde el error pasaba desapercibido, y a otros donde se le caía encima. El lenguaje corporal de Luca era, no quiero ni tocar la pelota porque me van a putear todos. Se fue haciendo cada vez más chiquitito.
Era un problema cada vez que algún compañero le tocaba la pelota y por supuesto se equivocaba, porque todos estaban esperando ese error, incluso él estaba acostumbrado a equivocarse, él ya creía que era eso que todos le decían. Traté de delinear ese marco donde nadie insultaba a nadie y nadie le iba a decir nada a nadie, y esperé. Pasó el tiempo, Luca empezó a animarse, a pedir la pelota, a soltarla rápido, por supuesto, porque le quemaba, pero a entender de que fue dando como un proceso de a pasito. Incluso la podía pedir. Pasó la mitad de la cancha una vez y miró y volvió corriendo porque parecía que se había mudado de país. Era ajenísimo esa mitad de la cancha hacia adelante. Era para los habilidosos. Terminó el año, se fue construyendo, se fue reconstruyendo a nivel identitario y terminó el año haciendo goles. Me acuerdo que cuando hizo el primer gol de todos los que hizo después, lo gritó de manera exageradísima, porque estuvo como 3 minutos gritándolo, y liberó algo que a mi gusto estaba muy enquistado en él, que es vos no podés. Él pudo. No solamente pudo, sino que se dio cuenta, y me di cuenta yo, que escondido dentro de él había un deportista tremendo, que nadie veía, ni él, ni yo, ni nadie, porque eso estaba así, agarrado. Cuando el marco pudo y posibilitó, nos encontramos con un pibe de una plasticidad física y de una manera de jugar muy distinta y muy loca, y muy linda de ver, muy disfrutable, con sus errores y todo, y esos errores retroalimentando los nuevos saberes. O sea, ya ese error para él no era, ni iba a ser nunca más, un drama, porque entendió de que eso lo estaba limitando, convertir el error en un drama. Para eso hubo que armar ese marco, y para eso sus compañeros al final del año se dieron cuenta de que eso que le había pasado a Lucas le estaba pasando a ellos en otras áreas. La misma sociedad todo el tiempo lo estaba retando o lo estaba poniendo en el lugar de ustedes no, ustedes no, ustedes no. Entonces, a mí esa información de Lucas me dio la convicción de que en cada pibe, piba, pibi, pibe, hay una semilla, en cada uno de nosotros hay una semilla escondida, llena de información que nos dijeron que no saquemos durante mucho tiempo y que podemos explorarla. Y cierro con esto. Yo empecé a escribir a los 20 y pico de años, 30. Saqué mi primer libro a los 40 años, sin editorial, sin nada. Después de que descubrí que podía sacar mi primer libro, saqué 3 libros más. Hice el mismo proceso que Lucas. Eso que me habían dicho que yo no era, cuando me le arrimé y me permití que eso suceda, yo era eso también. Y soy un montón de cosas que todavía no descubrí. Buenísimo. Kurt, un comentario más de Andrea Villam, pero deberíamos revalorizar la educación física en las escuelas rurales. Gran abismo con los clubes, hablando de diferencias. En mi pueblo el que puede viaja a entrenar a un club y ahí es donde está nuestro compromiso. Claro, aparte aparece el costo. Y sí. Y después nos hablan de... no me sale la palabra, no importa. Sí, yo creo que son un montón de escollos. Y yo también aprendí a que en ese marco hay un montón de pibes que tienen el sueño, y pibas, de poder ser grandes deportistas de élite también, y de poder vivir del deporte. Y ese sueño yo lo aprendí a respetar hace poquito, realmente. Me pusieron los puntos y me ordenaron y me dijeron, para. Habilitar todos los sueños y acompañar a todos esos sueños me parece maravilloso. Incluso los pibes y pibas que quieren terminar jugando en la selección nacional, me parece maravilloso. Lo que sí tenemos que poder acompañar desde datos concretos, que es que hay algo que también nos esconden. Ese sueño que termina la gran mayoría de las veces frustrado y roto dentro de ese pibe o esa piba, nos dice que de 1000
o de 10.000 solamente llegan 2, que ese es el filtro del capitalismo. De toda esta población enorme, los privilegiados van a ser este puñadito. Entonces, si nosotros cambiamos ese eje y acompañamos incluso a esos pibes y esas pibas que quieren llegar hasta esa estación, que podría ser la alta competencia, y está buenísimo, pero simultáneamente vamos viendo cómo todos los otros pibes y pibas van desarrollándose y van incorporando un montón de herramientas, no pierde nadie nunca. Quieran llegar hasta donde quieran llegar, incluso si no tienen la posibilidad de llegar y de vivir del deporte, llegaron hasta cierto lugar y ese lugar los alimentó de tal manera que se encontraron con un montón de herramientas, un montón de amigos, un montón de experiencias. Y insisto, en mi caso personal, el deporte fue ese escenario chiquito en el que yo pude empezar a jugar esas cosas que iba conquistando, esas herramientas, porque después la vida me lo iba a reclamar. Cuando yo me separé de la mamá de mis hijos, con mis 2 hijos chiquititos, me di cuenta que como yo había jugado en Newell, yo no estaba acostumbrado a la derrota. Nosotros en Newell ganábamos todo y salíamos campeones, y yo tenía un montón de trofeos. La herramienta que yo no había aprendido nunca en Newell fue la de aprender a resistir en la derrota, cuando las cosas no salen como vos lo esperás. Y yo he enfrentado a equipos, casi siempre de barrios humildes, donde esa herramienta la tenían, y como equipo no se quebraban, y le hacías un gol, le hacías 2 goles, le hacías 3 goles, y los pibes seguían siendo un equipo, y nosotros, siendo Newell, al primer gol que nos hacían nos empezamos a pelear entre nosotros. Entonces había un gran aprendizaje atrás de la derrota. Y no estoy romantizando la derrota. Lo que digo es que cada lugar por el que pasamos dentro del deporte nos va a dar una herramienta para que vivenciemos y podamos poner en el cuerpo esa experiencia que seguramente después nos agarre en alguna esquina y ya la hayamos experimentado adentro de ese lugar cuidado que es un marco lúdico. Bien, algunitos más que quedan. Desarrollar diferentes habilidades motrices en nuestros infantes y niñas, para que luego ese piba tenga las suficientes herramientas motrices para poder elegir el deporte que desean realizar, todo acompañado del juego lúdico y la recreación infantil. Sí, totalmente. Aparte, ahí están los profes, los cuadros de educación física, y tienen muy en claro que eso es vital. Que ahora con esto de la tecnología y los celu, bueno, está en crisis también, ¿no? Las corporalidades, la experiencia física es muy distinta a nosotros cuando éramos más pibes y bueno, y andábamos por ahí trepando árboles, jugando horas y horas y horas, poniendo el cuerpo a las nuevas generaciones, donde ese juego pareciera que se hace con los pulgares. Y bueno, es muy seductor eso, ¿no? El quedarse quieto solo, porque incluso ahí yo no soy interpelado. También siento, mira, y ahora eso lo estoy pensando ahora, también siento que muchas veces el celular y el estar guardado en una habitación es un refugio a ese afuera que siempre decimos, bueno, que vaya a hacer deporte. Y muchas veces ese que vaya a hacer deporte es un lugar recontra hostil para un pibe. Y es mucho más placentero y mucho menos conflictivo estar jugando a la Play en mi habitación, donde nadie me dice ni me remarca que yo en realidad tengo un montón de déficit, que ir a practicar un deporte. Muchas veces es re loco eso. Pero sucede. Muchas veces yo he estado en contextos, he propiciado contextos deportivos, porque vengo de eso, donde han sido extremadamente violentos esos contextos. Hacia mis compañeros, hacia incluso infantes, cuando arranqué a dirigir y bueno, y yo creía que era el loco Bielsa. Entonces, ese andar a hacer deporte era un riesgo terriblemente mayor que quedarse jugando en la pieza con la Play. Kurt, el último, venís hablando de los estereotipos de belleza, cuerpos hegemónicos, la nombraste a Pampita en su momento. ¿Qué podés aportar del deporte desde esta perspectiva, la construcción social del cuerpo? Claro.
Sí, no tengo nada contra Pampita. Bueno, la nombraste. No, la nombré porque durante mucho tiempo fue el ícono que nos mostraban a las 9 de la noche como que era el lugar a llegar, ¿no? Eh, eh, no, a mí me parece que el movimiento físico a mí me salvó la vida incluso en pandemia. Yo voy a hablar ahí de una experiencia más personal que teórica. El poder movernos y el poder conectar con el cuerpo y el poder vincularnos, incluso en el marco de un juego, con todo lo que yo tengo acá para aportar y que eso esté legitimado y que mi lugar dentro de esa cancha esté garantizado, yo creo que es el éxtasis más lindo que nos puede pasar. Por eso cuando somos chicos y entramos en ese estado de juego, se nos hace interminable el día y en realidad podemos estar, no sé, cuando nos llaman es como si nos dan una puñalada y ya estuvimos 10 horas jugando. Yo me acuerdo que mi vieja me decía, o sea, flaco, anda a bañarte, ya está, ¿cuánto querés jugar? Y para mí era que me estaban coartando algo que me estaba dando mucho placer. Claro, estaba haciendo yo, estaba descubriéndome a mí. Para mí el cuerpo tiene un montón de cosas, más en estos tiempos de depresiones, de angustias. Muchas veces se sale por ahí, yo he salido por ahí. Ante ataques de pánico, he salido con el cuerpo, he salido a caminar y he salido a correr en el marco de un ataque de pánico. Y eso se fue lentamente alivianando. No digo que esa sea la receta, esa fue la receta en mí. Entonces mi cuerpo me agarró, me sacó de ese lugar que estaba lleno de tormenta y me dijo, vení, vamos a volver a ser pibitos, vamos a volver a conectar con ese registro. Y en la colonia de Oliveros, el cuerpo y esa memoria de todos esos juegos que jugaban los pibes y las pibas que estaban en el marco de la colonia fue muchas veces la escalera para salirse de ese lugar, porque ese era el lugar conocido y ese era un patrimonio teórico, físico que tenían y que parecía que eso ya estaba anulado. Bueno, eso fue de segunda mano porque yo en realidad no jugué en ningún lado. Los pibes volvieron a recordar cuando jugaban al Ladrón y Poli o a La Mancha. Y eso fue conectar incluso con un marco reglado. Bueno, esto se puede y esto no se puede. Entonces se daba saltos que yo no tenía ni idea que existían. Aprendí mucho de esos pibes y esas pibas, mediante el juego y mediante el cuerpo. Cuando la tormenta mental hackeaba el cuerpo, nos jalaba para abajo y nos decía, vení, vamos a conectar con ese lugar de cuando éramos pibes. Entonces ahí yo siento que hay un misterio insondable. Hay un libro muy potente de una chamana que se llama Gabrielle Hierrot. El libro se llama Mapas para el Éxtasis, donde ella es bailarina de danza y habla de la ingeniería y el misterio del cuerpo desde el chamanismo. No me voy a alargar yo a hablar de algo que desconozco. Yo leí el libro y quedé, y no pude parar de bailar cuando terminé el libro hasta las 6 de la mañana dentro de mi pieza, algo que a mí me daba mucha vergüenza hacer, el bailar. Y me di cuenta que soy un bailarín. Qué buen cierre ese. Kurt, ¿algo que quieras agregar que te haya quedado en el tintero? Me quedaron un montón de cosas en el tintero, pero sé que las compañeras que van a venir en las charlas subsiguientes van a pasar por ahí, van a profundizar incluso mucho más de hasta donde yo llegué. Esto es una posta que no termina en estas 3 charlas, sino que cada docente después empieza a poner en juego y sigue esa posta. Y ese aprendizaje que va acumulando también me va a llegar a mí de alguna manera como parte de una misma comunidad y me va a enriquecer. Y esto es estos saberes que van y vienen. En este caso fue casi un monólogo, porque es el dispositivo que se presenta y está bárbaro. Pero reforzar la idea de que cada uno de nosotros y nosotras y nosotres tenemos un caudal de información en el cuerpo de cuando éramos gurises y cuando eso estaba permitido, que después empezó a ser imposible porque no éramos tan buenos o buenas,
para ejecutarlo está guardado y nos está esperando. En el arte lo mismo, somos artistas. Todos los que estén escuchando esto, si yo arrancaba a charlar y preguntaba, levanten la mano los artistas que hay en el Zoom, seguramente no se anima nadie a levantar la mano, porque tenemos un concepto liberal del arte. Si yo esta misma pregunta la hago en una comunidad mapuche, se me ríen en la cara y me dicen, mijito, todos los que estamos acá somos artistas, porque el arte es originario y nace con nosotros. Gracias. No, Yo quería agregar una... ¿Puedo hacer una pregunta yo? Lo que quieras, Jiménez. Yo tengo hasta las 12 de la noche, y estoy re embalado aparte, no me duermo más. Está muy bueno en esto, la verdad que disfrute también esto. Es maravilloso en el ámbito educativo traer voces que, como habrás visto en las preguntas, hablan mucho de la docencia, el valor de la escuela, que sabemos que tiene un valor fundante en el hecho de construir ese futuro, pero también lo citaste a Freire, y a mí me gusta mucho esto de Freire cuando él plantea que quien educa, quien enseña, también tiene que nutrirse de los saberes de los demás sectores, no solamente de la educación, ¿no es cierto? Uno aprende de la comunidad en la que habita. Así que realmente yo siento lo mismo que vos, una alegría muy grande de poder escucharte, porque además, como decís, vamos a ir retomando algunos conceptos, pero me parece que hay algunos que son propios tuyos y que le vamos a sumar a estas lentes que vos proponés de liberalismo, del capitalismo, que es así, por eso lo planteé al principio, fueron confiscando esos derechos, que son derechos sexuales, el placer es el primer derecho sexual, a gozar, y el juego es goce, y es placer, y cómo podemos ir restituyendo estos espacios de libertad y de juego con el otro, y con la diversidad. La verdad que he tomado un montón de cosas que no las voy a poner ahora, pero que te las quiero acercar porque me parece que son conceptualizaciones que nos pueden nutrir mucho del trabajo que hagamos aquí en adelante con la ESI. Yo te quiero preguntar, ¿cómo ves lo del Mundial del Fútbol Femenino? ¿Qué sentís? Porque hay algo que vos planteás todo el tiempo, esto bueno, el jugar con la diversidad de lo diverso nos vamos encontrando y reconociendo, ¿no? Y había en este escenario lúdico una ausencia notable. No estábamos las mujeres en el fútbol, ¿no? Y hoy aparece, y yo me estoy dando el tiempo, no para conceptualizar, digo, no para decir, bueno, desde la perspectiva de género, ven cómo las mujeres podemos jugar, sino para gozar y disfrutar de estos cuerpos jugando, y de otras maneras que como venían jugando el Mundial de Fútbol masculino, ¿no? Se están poniendo en juego otras reglas. Si bien está presente esto de la hegemonía del triunfo, pero hay palabras de las jugadoras, hay un montón de cosas que están ocurriendo, y quería saber si vos, cómo lo estás llevando, cómo lo ves. Sí, a mí, primero hacer una salvedad, que a mí me la enseñó una compañera que se llama Pujol, que es que no es que las mujeres no estaban jugando, sino que no estaban enfocadas. No había un foco que iluminara ese lugar donde se estaba haciendo. Las mujeres juegan desde principios del siglo pasado en la Argentina. Y antes que el gol de Maradona, a los ingleses en el 86, los 2 goles, existió Elba Selva, que fue una representante de la selección argentina, que a Inglaterra le hizo 4 goles. Y no lo sabemos. Y no lo sabemos por este ocultamiento de las formas no hegemónicas que fuimos aprendiendo, que no van a tener la cámara prendida. Y si tienen la cámara prendida, están esperando que no pasen ahora la primera fase para decir, viste, que en realidad no es de segunda mano este torneo. Yo estoy muy orgulloso por las pibas. Primero por todo ese iceberg de información que nos perdimos, que tiene que ver con que el Mundial pasado durmieron en el micro antes de entrar a una cancha donde no había presupuesto, donde la AFA no garantiza un mango. Ahora empezó a garantizar, no solamente porque habilitó este espacio y porque la FIFA también vio que el arte del entretenimiento puede dar jugo, sino por la lucha de un montón de compañeras que empezaron a disputar cada lugar, y de la lucha de un montón de mujeres que una de ellas se van a encontrar, creo que en el tercer encuentro, que es Mónica Santino,
que es una delicia. Yo con Mónica, yo la conocí a Mónica, voy a ser breve y rápido, yo la conocí a Mónica en Pelota de Papel, un libro en el que escribimos un montón de gente que viene del deporte. Y cuando yo me enteré, en el año 2016, que íbamos a escribir con compañeras también, mi comentario fue, qué bueno, así las mujeres van aprendiendo de nosotros. Bien, eso pasó. Comimos un asado todos juntos y me tocó sentarme al lado de Mónica Santino. Y Mónica venía de hacer un laburo tremendo en la Villa 31. Y cuando yo, desde mi idiotez, le pregunté en qué andaba, me contó de una manera muy amorosa en lo que andaba. Y me di cuenta que era un idiota. Me di cuenta que era un idiota, que mis ojos estaban mirando de un lugar muy idiota, y me di cuenta que me habían ocultado una manera de mirar que tiene que ver con lo que desarrollamos acá, y que estaba no viendo algo que era enorme, que era una compañera con una trayectoria y con un laburo que incluso estaba siendo generoso para mí y mis hijos. Entonces descubrí una manera de habitar el deporte que me explotó la cabeza. Una de las personas que más me enseñó en el deporte y en el fútbol fue Mónica Santino. Doy gracias al cosmos habérmela cruzado. Creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para no caer, esto que decías, en mirar desde el mismo lugar que estuvimos dimensionando la selección de varones y el placer que nos dio salir campeones. Porque también pasó eso, como comunidad sentimos un placer enorme y fue una alegría recontra necesaria haber salido campeón. Entonces la victoria no es mala. La victoria nos trae un montón de cosas. El tema es creer que la victoria es más importante que todas las otras cosas que están en juego. Si las pibas no pasan esta primera fase que se están disputando y que va a ser muy difícil, yo creo que las pibas salieron campeonas igual, porque están haciendo un proceso hermosísimo y son referentas de un montón de pibas que están empezando a querer meterse adentro de la cancha y que ya no van a permitir que se las deje afuera. Entonces el laburo que están haciendo es precioso. Y ahora voy a agregar algo más. Me encanta verlas jugar y cuando las veo jugar aparece una sustancia que hace mucho que no veía dentro del fútbol, que tiene que ver con la nobleza, con una nobleza que se perdió en la alta competencia, donde ningún compañero le da la mano a un adversario que está caído, donde si te puedo lastimar para sacar rédito, lo voy a hacer, y donde se perdieron 10 millones de códigos y las pibas vienen a poner sobre valor, que tampoco está bueno que esto se lo tiremos encima porque es muy pesado, pero aún así ponen sobre valor un montón de cosas que ya están perdidas dentro del fútbol de hombres. Entonces, es muchísima la información que vienen a poner sobre la mesa. Cada uno va a poder pellizcar lo que pueda. Yo estoy pellizcando lo que puedo, pero es muchísima. Incluso llegaron a plantear la posibilidad, como mujeres, las pibas del seleccionado, que ninguna cobre más que nadie, porque tienen una mirada y una perspectiva integral del valor que tiene cada una de ellas dentro de la cancha. Entonces lo que estaban peleando es por un sueldo equitativo para todas, jueguen donde jueguen, incluso para las categorías que son la B, la C, la D y que son consideradas menores. Que ese problema lo tenga la AFA y toda la guita que tiene en las arcas la divida de manera equitativa. Esa discusión nunca existió en el ámbito del fútbol masculino. Más allá de que existieron grandes gestas y que hay, porque a nosotros, no voy a que hay una crisis de valores dentro del fútbol masculino. Se nos tiró encima esta maquinaria del entretenimiento y cuando llegó el momento estábamos tan distantes el uno del otro que se perdieron un montón de cosas en el medio. Las pibas llegan desde un lugar distinto, entonces hay que aprovechar eso y que no hay que dejar que las midan por qué tan alto llegan en este mundial, porque incluso si uno quiere meterse en la cuestión más técnica, ventajosa, están 20 años atrás de la superestructura de Estados Unidos, China, Francia, de un montón de potencias
donde el Estado empezó a invertir hace 20, 25 años en la igualdad de tiempo y recursos para el fútbol femenino. Acá arrancó hace 2 añitos. Aún así, si uno ve el partido contra Sudáfrica, no puede no emocionarse. Bueno, no fui específico ni me interesa hacerlo. Estás muteada. Ahora sí. No quería especificidad, quería tu mirada, tu aporte. ¿Qué está pasando con el Mundial? Y que ahora en un ratito vamos a ver el partido con Suecia. Y me encantó el aporte sobre el misterio del juego. La verdad que es el misterio del encuentro con el otro, del misterio de la pregunta que estimula justamente hablar de educación sexual integral. Creo que vamos a empezar a anudar esto con las lentes violetas que decimos, ¿no? Y de la diversidad para poder mirar que este paradigma hegemónico donde las corporalidades, lo hetero, lo cis, vos lo pusiste en otras palabras, pero vamos a ir trabajando cómo podemos transformar a la escuela porque es el lugar privilegiado, pero no excluyente. Y retomo que me parece estupendo y que tiene que ver con no excluir. Y digo, pongo en pregunta esto, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Incluir o dejar de excluir, no? Porque ahí nos posiciona en un lugar como enseñante, como adulto, adulte, en esta tarea, porque digo, en la tarea de la enseñanza en un club no están solamente los docentes, está quien toma ese rol. Por eso me gustó mucho este planteo de escena, ¿no? De escena lúdica, donde el rol de les y los adultos tiene que ver con qué te voy a decir, Kurt. Cuando vos entras a una escuela, yo soy maestra de escuela, hay una sola hora que no se le puede discutir a un pibe, que es la hora de educación física. Te hacen una sentada y se unen en el patio y ese día no se trabaja más. Siguen defendiendo ese lugar del juego, ese lugar donde se encuentran a pesar de todo esto que hemos hablado, ¿no? Y que hay que ir con... Pero hay una resistencia muy fuerte a ese placer y ese encuentro con el otro que como a vos y a muchos, no lo podés parar, digamos, querés seguir jugando. Sí. Y es ahí donde aparecen me encantan estas historias de Lucas, porque es por ahí, ¿no? Cuando hablamos hoy de bullying, de discriminación, de un montón de cuestiones que nos rompemos las esceras pensando qué es, y es ir a jugar y encontrarnos y resolver esto, pero con un rol de educación, vos lo dijiste, se habla de autoridad pedagógica, es decir, ¿dónde estamos como adultos? Tomo otra palabra tuya, esto de la semilla, ¿no? Que alguien, una socióloga dice el germen del futuro, la semilla que está en cada quien, y que la labor desde la educación, de todos los ámbitos, y hablamos mucho de educación popular, que me parece que es la garantía y la fortaleza de lo que viene, ¿no? Nutrirnos de esa educación popular que se da en los clubes, en el barrio, los potreros. Sí, y quiero agregar algo, Jimé, porque no me quiero olvidar de esto, lo voy a hacer lo más escueto posible. Una vuelta en Gualeguaychú me encontré el afecto y el amor es lo que va a romper esto al medio, y dejar de ver a los pibes y a las pibas como estadísticas y empezar a aprendernos el nombre y conocer la historia. Lo mismo de cada profe, lo mismo de cada uno de nosotros. En Gualeguaychú, un papá que estaba al frente de una categoría, como se dice, de su barrio, en un momento levanta la mano y dice: profe, yo no quiero dirigir más en mi barrio. El papá estaba a cargo de un montón de pibitos. No había estudiado para profe y había quedado ahí al frente de eso y se hizo cargo. Y le digo, ¿por qué no querés dirigir? ¿Cuál es la diferencia entre dirigir en tu barrio y fuera de tu barrio, en este caso? Y lo que me contestó el hombre, que a mí me partió al medio y por otro lado me enseñó un montón, fue: porque yo conozco a la familia de los pibes y hace poco falleció el papá de uno de los pibes que yo suelo poner en el banco porque para mí es malo. Esas fueron las palabras que él utilizaba técnico-pedagógicas, porque para mí es más malo que los otros. Ahora, yo le digo algo, profe, yo no lo voy a poner más en el banco. Y se le llenaron los ojos de lágrimas, y yo ahí en ese momento me di cuenta que a él, con las herramientas que había acumulado pedagógica, las que tenía a mano, las que todavía desconocía,
había algo que venía a traer la información y lo plantaba en un lugar distinto al que estaba, que era el afecto. Él conocía a esa familia y conoció el dolor de esa familia. Entonces, más allá de formas y de cómo él miraba el fútbol, se negaba de ahí en más porque lo consideraba una injusticia. Entonces eso me pareció de una enormidad, porque por fuera de lo pedagógico y la información y los libros y todo lo que nos ha nutrido muchísimo, ese ñato había conectado directamente con la fuente del dolor y con la historia de ese pibe. Entonces les llegó por otro lado el diagrama de cómo organizar y cómo acompañar a los pibitos dentro de la cancha. Y eso, enturbiado, poco claro, que él planteaba, a mí me enseñó de que muchas veces la cosa llega desde la formación y está buenísimo porque es como el lugar donde aparte nos consolidamos, en mi caso fue así, pero muchas otras veces va a aparecer desde ese afecto que no quieren que construyamos con los pibes, con la familia, porque eso nos acerca y hace que no nos perdamos de vista y nos podamos mirar a los ojos. Eso es a lo que le tiene miedo el liberalismo para mí. Más ternura. Más ternura. Bueno, Sí. Gracias. ¿Cómo me duermo ahora? A la noche, ¿alguien me puede decir? Vamos a seguir en algún momento, y me comprometo a poder hacer durante este año que sea un encuentro presencial, porque sé lo que es para un educador popular o para alguien que vive los talleres como lo hacemos en la ESI, perder la presencialidad y el encuentro con la cara y el cuerpo y la realidad del otro. Así que gracias. Gracias por el afecto. Además, esto que tiene nombre y apellido, que me comprometí a llevártelo, y nunca te lo pude acercar, pero lo vamos a acercar en breve. Gracias, lo necesito. Muchas gracias. Bueno, Kurt, agradecerte por compartir tus experiencias y saberes. A los participantes, invitarlos a que sigan recorriendo la plataforma para participar en los foros. Además, bueno, recordar esto de el 22 de agosto es el segundo encuentro y por otro lugar, a partir de la charla y de los comentarios, pensar en esto de qué es lo que hacemos diariamente nosotros como docentes para desnaturalizar estas tradiciones que ya tenemos tan inmersas, tan en nosotros. ¿Algo, Lucas, algo que quieras agregar? Sí, de mi parte, bueno, agradecer nuevamente a Kurt, también a las autoridades que nos han acompañado, a Jimena, a Alfredo, también a Carolina, que lo está siguiendo desde YouTube, y a todas las personas también que no solamente estuvieron en el vivo, sino que también estuvieron haciendo los aportes, que fue lo que nosotros fuimos leyendo para que vos vayas escuchando ahí y respondiendo. Así que bueno, nada más de mi parte. Gracias también a mi compañera en la conducción, a Soledad. Así que bueno, nada más, gracias y bueno, nos estamos encontrando en el 22 de agosto en el próximo encuentro. Gracias a ustedes. Gracias.